Buen día, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por estar acá acompañándonos en esta entrevista. Muchísimas gracias a la Universidad de Palermo por la confianza para conducir este ciclo. Francisco Gómez Paz no requiere presentación. Su nombre es diseño, es excelencia en el proceso creativo. Pero cumpliendo con el protocolo, hago una breve reseña. Francisco Gómez Paz nació en la ciudad de Salta, estudió diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba y apenas recibido se mudó a Milán a hacer un máster en la Domus Academy. Desde ese momento, su vida transcurre entre Milán y su amada ciudad de Salta. Francisco, te doy la bienvenida y te agradezco por tu generosidad en compartir tu experiencia, tu talento, con tanta generosidad. Francisco, tenés que encender tu micrófono. Gracias. Hola Pía, agradecía la invitación tuya de la Universidad de Palermo. Siempre para mí es una oportunidad, si bien uno vive en la locura cotidiana de su trabajo y sus proyectos, cada vez que uno se esfuerza a hacer este tipo de cosas, es la oportunidad para pensar un poquito sobre el trabajo, por qué hago lo que hago, cómo lo hago, y bueno, me esfuerzo a tratar de contarlo y creo que es útil también para mí. Y bueno, trataremos en esta charla, contar parte de mi proceso, digamos, de mi historia, de lo que hice desde mis inicios hasta después una estructuración un poquito, una conceptualización más profunda de lo que creo que es esta maravillosa profesión del diseñador. Así que bueno, ese será el objetivo de hoy. Bueno, tenemos una audiencia muy interesante porque justamente debe estar ávida de escucharte, son en su gran mayoría estudiantes de diseño, así que creo que en este caso vos vas a ser gran fuente de inspiración para ellos. Sos el protagonista absoluto, así que yo te dejo porque no vinieron a escucharme a mí claramente, sino a el gran Francisco Gómez Paz, un diseñador que es reconocido en el mundo, es argentino y reconocido en el mundo, pero no es reconocido como un nombre más, es realmente un profesional que avala todo ese reconocimiento con sus proyectos que, queremos que nos compartas. Muchas gracias, Pía. Entonces yo ahora empiezo con mi charla, empiezo a compartir mi PowerPoint, ¿correcto? Me parece excelente. Un segundo, ¿no? Que es la primera vez que uso esta app. Ahí está, yo no los veo más. ¿Ustedes me ven? Vos quédate tranquilo que yo cualquier cosa te voy avisando. Bueno, ¿ven mi pantalla o me ven a mí también? A ver si puedo hacer caras raras o no. No. Vemos la pantalla con las imágenes y vos estás acá chiquitito, así que quédate tranquilo que si haces alguna cara rara, nadie se va a dar cuenta. Bueno, perfecto. Bueno, nada, un poco ya empezaste con la introducción, en el sentido que, digamos, yo nací en la ciudad de Salta, nací con una extraña enfermedad, llamarla de algún modo, que es una exagerada curiosidad. Soy disléxico y desde chiquito sufrí mucho la escuela, no encajar en el sistema de la escuela porque siendo disléxico tenía mucha dificultad para leer y escribir, que después obviamente superé con esfuerzo, pero esa edad fue muy duro para mí la escuela, era muy duro, era un lugar donde yo me aburría muchísimo, donde las horas no pasaban más y donde no encajaba. Entonces, contrasté esa frustración quizás con otra dimensión que muchas veces tienen los disléxicos, que es una gran imaginación y una gran curiosidad.
Entonces, desde muy chico, mis recuerdos son haberme pasado días enteros desarmando mis juguetes y haciendo cosas nuevas. Y en algún modo, de ese modo, consolaba mi alma en la capacidad del hacer, ¿no? Entonces, yo creo que desde muy chico seguí esa vocación, esa pasión por el hacer. Y eso me condicionó mucho la vida. O sea, digamos, es una de las, digamos, como objetivos de mi vida, que las trazados de muy chiquito sin darme cuenta, condicionó porque en particular modo Salta no es una ciudad del hacer, o sea, bien, es una ciudad donde no hay industria, donde no hay muy poca industria. Es una ciudad muy bella, donde funciona el turismo, donde funcionan los servicios, y también agrícola ganadera en las partes más del norte, pero donde no hay industria. Entonces, eso hizo que condicione mi vida desde muy chiquito. O sea, cuando terminé mis estudios en la escuela, me fui a estudiar a Córdoba, primero diseño industrial, donde fue un poco amor a primera vista, digamos, donde todas esas frustraciones un poco que me había dado la escuela, yo había encontrado un lugar en donde era mi terreno, donde yo podía expresarme con mucha energía y con mucha vitalidad y pasión. Y fue muy interesante. Yo creo que la Universidad Nacional de Córdoba es muy buena. Tenía muchos compañeros que venían de un tejido que a la vuelta de Córdoba, o sea, Córdoba, en el interior de Córdoba hay una producción metalmecánica muy importante, entonces muchas escuelas técnicas, entonces chicos que venían con muchos conocimientos desde el punto de vista técnico. Entonces, y éramos muchos. Yo me acuerdo del cursillo de ingreso, no sé si éramos 800, eran números increíbles. Entonces, esos años, esos 5 o 6 años fueron muy intensos, con mucho aprendizaje, pero donde el inicio, ya desde ese inicio, sin darme cuenta, sin tener quizás estructurado conceptualmente el porqué, pero siempre perseguí profundamente una idea de proyecto, que es quizás que el proyecto tiene que ser instrumento de progreso, que tiene que ser parte fundamental en esa rueda que lleva al mundo un poco más allá. Esa dimensión de innovación, yo me acuerdo de discusiones con mis profesores, que para mí si el diseño no tiene innovación no puede hacer proyecto, no era... Y esa discusión, digamos, al principio quizás en un modo ingenuo, pero muy profundo, me salía desde mis inicios, con el tiempo he ido estructurando quizás en un pensamiento más contable que lo que vamos a tratar de hacer hoy. Después que terminé de estudiar diseño industrial en Córdoba, me fui a hacer un máster en Milán, recibí una pequeña beca, fui a hacer un máster a Milán. Fue una experiencia fantástica porque venía de un contexto muy local, ¿no? Como puede ser Argentina, en el sentido que tenemos a miles de kilómetros, todos hablamos el mismo idioma, la cultura es más o menos la misma, si cambian las fronteras, pero es muy poca la diferencia. Encontrarme con 50 naciones diferentes 50 estudiantes de naciones diferentes haciendo un máster, con todos pensamientos muy distintos al mío. Entonces ese año para mí fue un año de gran crecimiento, de grandes cuestionamientos, porque toda esa seguridad que decía que desde el inicio tenían una visión, la ponía en crisis muy profunda, porque mucha gente pensaba muy diferente a mí. De hecho, que Domus Academy en ese momento siempre va a tener una influencia muy profunda de Memphis, de otros movimientos quizás más postmodernistas de mi idea de proyecto. Entonces, para mí fue un momento de crisis, de grandes cuestionamientos, pero siempre fui muy fiel a mi visión proyectual. De hecho, que esa visión proyectual fue la que me llevó después de que terminé esos estudios a conseguir trabajo en un estudio de diseño que representaba esa visión proyectual, que era trabajé 4 años con Pablo Rizzato y junto a Alberto Meda. Y eso fue una experiencia realmente muy grata y muy grande para mí, donde aprendí muchísimo también del sistema. Te hago una interrupción, Francisco. Dale, por favor. Si me permitís. Me haces un favor. Absolutamente. Vos, cuando terminás tus estudios y te vas a la Domus Academy a hacer este máster, en realidad ibas solo
a hacer ese máster y regresabas. Esa era tu intención, ¿verdad? Absolutamente, sí, sí. Yo me fui con la promesa, me acuerdo a mi familia, no te Con la preocupes. promesa, exacto, de regresar. Sí, yo en un año vuelvo y cuando terminé los estudios, insisto, fue un año de mucha crisis, ¿no? Porque, a ver, siempre amé profundamente lo que hago y yo creo que uno ama lo que cree también y en ese momento puse mucho en crisis lo que yo creía porque había gente que realmente pensaba muy diferente. Entonces, me fue muy bien, eh, me fue excelentemente bien. De hecho, que en la mitad del año me pidieron currículum y fui a verlo a Philip Stark, o sea, un montón de cosas que me empezaron a pasar de ahí que fueron muy fuertes. Me pidieron que me quede como tutor el año sucesivo, si bien había estudiantes mucho más grandes que yo era muy joven, tenía 24 años y tenía estudiantes de 35. Fue muy lindo para mí. Para mí fue, si no era el trabajo que yo quería, fue también la oportunidad de ver qué podía pasar si me quedaba un poco más en Italia. Me dio la oportunidad de que me den el permiso de estadía, porque, viste, era inmigrante, era una persona que no tenía doble ciudadanía ni nada de ese tipo de virtudes, ¿no? Entonces, de posibilidades. Entonces tenía que absolutamente resolver también esos problemas. Y bueno, y ahí pasaron dos cosas muy importantes en mi vida en ese periodo. Digamos, una que fue muy grande, que fue que con el proyecto de tesis que yo había hecho en Domus, gané un premio internacional que era el premio de BMW al auto de la ciudad del futuro. Eso fue un clic, en el sentido que me generó una cantidad de energía, una cantidad de prensa, una edad que me superó, fue una oportunidad que me superó. Me encontré a los 24 años en una reunión de directorio de BMW presentando mi proyecto. Entonces ahí dije, bueno, hay algo que hago que puede llegar a ser interesante para alguien, ¿no? Entonces quizás tendría que tratar de ver si de esto puedo hacer más aquí donde estoy. Y ahí empezaron a surgir un montón de cosas, algunas oportunidades y al mismo tiempo la posibilidad de trabajar con Pablo Rizzato y Alberto Meda, que para mí fue bastante único porque ellos habían trabajado solo toda la vida. El director del máster de Domus les dijo, tengo una persona que puede funcionar para ustedes, porque ellos, insisto, tenían una visión muy parecida a la que yo tenía, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí empezaron 4 años en los cuales aprendí mucho del diseño italiano, aprendí mucho a hablar de belleza, que es algo que de mi formación yo no me Eras un gran cuestionador, ¿no? También, ¿no es cierto? Discúlpame. Que eras un gran cuestionador, o seguís siendo tal vez, pero en ese momento se destacaba, eras un gran cuestionador. Siempre, digamos, yo creo que, que ahí vamos a llegar. Yo creo que la actitud, la curiosidad en sí te hace querer entender las cosas. Entonces, cuando alguien te explica algo, vos lo tenés que entender para hacerlo tuyo. Entonces, yo siempre pregunto para saber y entender, no y si hay algo que me hace ruido, trato de descubrir si ahí hay verdad o hay alguna mentira, ¿entendés? Conceptualmente estoy hablando. Ese mecanismo es un mecanismo permanente. Y bueno, y ahí después de trabajar con valorizado empecé mi carrera y empecé a trabajar siempre en un modo muy coherente. Y bueno, ahora digamos, hoy puedo contar un poco cuál es la filosofía que ha seguido ese trabajo, un poco más, digamos, articulada, en un modo más articulado, lo puedo llegar a tratar de contar y es lo que vamos a tratar de hacer. Perfecto, va a ser un placer. Acá se me pasaron algunas partes, porque no, pero bueno, hablando de la curiosidad y de mis inicios, quizás es uno de mis primeros proyectos, en el sentido que tenía 9 años y había transformado este motor a vapor, había querido darle movimiento, y este motor a vapor estaba en el estudio de mi padre, y él no me lo dejaba tocar, y un día ya le había roto tanto, pidiéndole 10.000 veces que me deje hacer algo con ese motorcito, me dio quizá mi primer brief, mi primer tema de trabajo. Me dijo, bueno, podés hacer... Tu padre que ha sido para vos el gran referente, ¿verdad? Sí, claro, mi padre ha sido una gran influencia. Para mí es un arquitecto formado en un momento, digamos, interesante en la Universidad Nacional de Córdoba también, con un pensamiento muy modernista, digamos.
y eso seguramente ha influenciado muchísimo mi modo de ver el proyecto. Este era, al final de cuentas, era un pequeño motorcito a vapor que logré hacer andar con unas correitas de cuero. Fue para mí una cosa muy importante poner en contexto cuando yo era un terrible alumno, todo el mundo me decía que todo lo que hacía yo estaba mal, y lograr hacer que un autito se mueva con un motorcito a vapor y sorprender a todo el mundo, era para mí una ratificación que tan tonto no era, digamos. Entonces, por eso está en esta parte de la presentación, iba un rato antes, contando lo importante que fue para mí encontrar esta dimensión del hacer en mi vida a temprana edad. Pero bueno, entonces, hablando de la articulación de mi pensamiento, yo creo que la creatividad en general, no solo la actitud creativa en sí, nace del agradecimiento. O sea, yo no entiendo, no creo que del cinismo, de la supercrítica puedan hacer el proyecto. El proyecto nace de ser consciente de que uno vive, darse cuenta de todo lo que hizo tu especie antes que vos para que vos puedas vivir así. Si vos te pones a pensar un segundito, si un segundo parás la pelota, un segundo reflexionás que el idioma que hablás no lo inventaste vos, que la comida que comés no la inventaste vos, que no inventaste cómo se planta ni una semilla, que no sabés, muchos de los objetos que tenés a la vuelta tuyo no sabrías ni siquiera cómo funcionan. Y para que eso esté ahí, hizo falta miles y miles de años de sedimentación de evolución y de sedimentación de pequeñas ideas o grandes ideas. Te das cuenta que quizás el rol del ser humano es ser parte de esa rueda y que el rol del proyecto es ser parte de esa rueda y anhelar, quizás como modo utópico, que tu trabajo tenga que tener esa dimensión. Y digo como modo utópico porque realmente es muy difícil, pero si vos te pones como mirallo, como utopía delante tuyo, la necesidad de que el proyecto tenga que poder dejar algo al que viene un poquito más allá de lo que vos conocías, empieza a tener una dimensión, el proyecto, el diseño, empieza a tener un valor que es de mucho espesor. Y que a mí me ha dado quizás una energía mayor a la que tenía antes, porque quizás al comienzo pensaba que era solamente un acto egoísta, ¿no? El de querer crear, ¿no? El querer sentirse, al final de cuentas somos los únicos animales que tenemos la posibilidad de crear como dioses, o sea, la posibilidad de crear es algo realmente tan potente, y bueno, Dios nos dio la posibilidad a nosotros también de crear, y bueno, decís, bueno, lo hago porque me quiero sentir como Dios. No siento un ruidito, no sé si está todo bien. No sé qué está sucediendo, sí. Ya pregunto. ¿Está ok? Hola. Está todo bien. Sí, perfecto. Sí, está todo bien, ahí me dice. Bueno, entonces con esta explicación, yo creo que con esta motor, digamos, creo que el diseño, la creatividad ya tiene un rol en la sociedad maravilloso, que es el ser parte de esa cantidad de miles y miles de personas que nos sacaron de las cavernas con un taparrabos o nos bajaron de un árbol y nos llevaron al mundo maravilloso que tenemos hoy. Y siento muchos pensadores, muchos filósofos hablar con un cinismo y con un desprecio al ser humano que me aborrece, sinceramente. Yo, en cambio, yo miro el ser humano y lo miro con una fascinación increíble. Basta ver un artista, basta ver un cantante, basta ver la pasión que mete un científico a su descubrimiento. Entonces, hay toda una tendencia filosófica a creer que el ser humano se mueve solamente por la pulsión, por el dinero, pero yo creo que el ser humano se mueve por otros valores que son mucho más profundos. Sí, está el dinero, como absolutamente tiene que ser, pero el ser humano se mueve por algo más. Y de esa admiración empieza la acción de la persona creativa y de esa responsabilidad que es muy grande. Entonces, bueno, ¿cómo es esta? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo es esto, que la creatividad hace esto? Bueno, la creatividad o el diseño, el proyecto en sí,
es una especie de barco, un barco que tiene el coraje de poner estos dos grandes arquetipos con los cuales muchas culturas definieron el universo, ¿no? Que es el caos y el orden. El caos, a ver, déjame empezar por el orden. El orden es ese mundo que acabo de nombrar, ¿no? Ese mundo que se ha sedimentado por miles y miles de años, que logramos hacer algo comprensible, algo donde uno se siente seguro, donde uno genera una acción y tiene una reacción más o menos de cierto tipo. Ese es el mundo del orden, el mundo del conocido, el mundo del dominado, el mundo que, insisto, nuestra especie logró dominar. En cambio, el mundo del caos es el mundo del desconocido, el mundo de las fronteras de la tecnología, de las fronteras del pensamiento, de las fronteras de la percepción, de las fronteras de lo que no se logró dominar. El mundo, entonces me imagino en la antigüedad el mundo del orden cuando vivíamos arriba de los árboles eran los árboles o la caverna. El mundo del caos era bajar y atreverse a correr por el llano sin que te agarre un león o que te agarre un puma, qué sé yo. Entonces ese era el mundo del caos, lo logramos dominar con el tiempo, quizás cazando, quizás aprendiendo a dominar el fuego, con muchísimos pequeños pasos. Claro, en la evolución se ha ido transformando estos conceptos también. La evolución fue transformando el caos en orden y ese es el... Entonces, para mí el proyecto tiene, seguramente nace del agradecimiento, digamos, del mundo del orden, de entender y comprenderlo y hacerlo suyo en gran modo, pero también cuestionándolo, ¿no? Cuestionando siempre el status quo y haciéndose siempre preguntas si hay algo que se podría mejorar o hay algo que tendría que cambiarse. Pero tiene que tener al mismo tiempo el coraje de meterse en el caos, o sea, meterse en el mundo del completamente desconocido, donde se dice que todo va a ser, donde ahí no hay reglas, y tratar de encontrar ahí, a través quizás de alguna intuición, tratar de encontrar ahí algún elemento de valor para desde ahí, desde ese lugar, llevarlo poco a poco al mundo del orden y integrarlo al mundo del orden, integrarlo al mundo del conocido. A diferencia del arte, que el arte se puede permitir simplemente a identificar algo en el mundo del caos y mostrarlo, y se acabó. El diseño tiene la obligación, para poder hacerlo realidad y que no quede simplemente en un pensamiento, de traer del mundo del caos, llevarlo al mundo del orden, integrarlo en el mundo del orden. ¿Y qué significa integrar el mundo del orden? Significa que si vos tenés una gran idea que nunca nadie pensó, vos tenés que después luego lograr que sea fabricable, lograr que tenga el precio correcto, lograr que sea comprendible, que tenga los elementos que te dejan que esa idea se integre al mundo del conocido. Entonces, para mí cuando está proyectando y trata a través de la intuición, se metió en un proceso, se metió en el medio del caos buscando una idea nueva, y trajo de integrarla y traerla al mundo del orden, haciendo ese proceso evolutivo que decíamos antes, surgen siempre estas dos energías que son muy como el bien y el mal. Muy interesantes y muy contrapuestas. Una, la energía de Saturno. Este hermoso cuadro de Rubens retrata a Saturno. Saturno era el dios del tiempo, era súper poderoso y le habían predicho que uno de sus hijos, digamos que su fruto, que el nuevo, le iba a sacar a él el poder. Entonces él, para no perder su poder, para no perder lo que él era, se comía vivo a sus hijos. Y este cuadro relata muy cruelmente esta imagen. Muy cruelmente esta imagen, mucho peor la de Goya, que a veces la pongo porque es más terrorífica. También un excelente cuadro, en la cual relata una energía que no solamente es una energía que viene del sistema, sino una energía que a veces adentro de uno, cuando uno está tratando de hacer algo realmente nuevo, siempre va a tener una parte suya que la contrasta porque va a perder o lo va a destabilizar o lo va a sacar de su zona de confort o de la zona de lo conocido. Entonces ese miedo de perder tu orden en algún modo por lo nuevo es una energía que se presenta en los sistemas, en uno mismo, en las personas. Eso no se puede, eso nunca se hizo. Si no se hizo, ¿por qué lo vas a hacer?
la resistencia al nuevo existe y es una lucha que uno, lamentablemente, si se mete en este difícil camino, la va a tener que tratar de enfrentar con mucho coraje. Pero al mismo tiempo, si por casualidad lográs encontrar ese equilibrio en el cual superás el caos y lo traes al orden y lo estructurás, surge una energía positiva, gigantesca, que lo voy a tratar de hacer para que sea más fácil, o describir para que sea más fácil con este ejemplo. Pongamos el ejemplo de un artista, de un gimnasta. Viene un gimnasta perfecto, muy, muy prolijo, y hace todo en el modo perfecto, ¿sí? Hace todo lo que fue requerido, hace todos los saltos en el modo correcto, lo hizo todo perfecto y termina su exhibición. 9, 9.50, 9.70, aplauso de todo el mundo, perfecto. Pero viene uno que para superar el artista precedente, trata de hacer ese gesto llevándose al límite, llevándose a lo que nunca nadie había probado antes, hacer el tercer flip-flap, no sé porque no sé del argumento, para atrás, o eso que nunca nadie hizo, y se llevó al límite, al punto tan cercano al límite, que si le salía mal, perdía absolutamente todo. Lo hizo y lo logró. ¿Qué pasa cuando lo logra? Y logra hacer ese gesto que nunca nadie había hecho antes. En ese momento, en las tribunas, explotan por los aires, los jueces les ponen todo 10, 10, 10, porque adentro del ser humano está esa capacidad innata de valorar ese gesto de coraje. Entonces, en ese momento, le aparece el 10, obviamente se destapa el champán y qué sé yo, pero ¿qué es lo que se valora? ¿El triple salto para atrás? No, lo que se valora es que ese ser humano, con su esfuerzo, su dedicación, sus millones de horas de trabajo, de empeño y de sacrificio, logró llevar el límite de lo conocido, el límite del ser humano, un poquito más allá. Entonces, ese gesto, en el caso de la gimnasia artística, es muy fácil de describir, en el caso del diseñador, en el caso del arquitecto, será seguramente encontrar nuevas fronteras perceptivas, será la capacidad de encontrar nuevas soluciones a problemas existentes, será la capacidad de poner un tornillo en un modo, sacarle un tornillo más a una silla. Entonces, esa búsqueda de la excelencia y de meterse en la zona que no está en el confort, en lo que no es en el conocido, en lo que no es la tendencia, ¿no? Esa palabra que tanto detesto y que cada vez que me hacen una entrevista me preguntan, ¿cuál es la tendencia en Milán este año? ¿No? Y tengo que explicar todas las veces que yo no pienso en tendencias, ¿no? Porque la tendencia que no te moves por tendencias. La tendencia ya es vieja, porque ya es tendente, ya. En cambio, esto es otra vaina, ¿no? Como dicen en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces, esa utopía es la que mueve el proyecto. Y por eso yo digo esta frase que suena súper fuerte, ¿no? Pero para mí es maravillosa, que es proyectar es un acto de fe. Porque vos cuando te metés en el mundo del desconocido, quizás con una intuición, trataste de empezar un proceso para... no había caminos, nadie dijo que funcionaría, nadie dijo que se vendería, nadie dijo ni siquiera si se podía hacer. De hecho, que muchas veces no lo lográs. Entonces, proyectar es un acto de fe, en creer que quizás eso es posible. Y te tenés que dejar llevar a ese proceso. Bueno, entrando un poco más en lo específico, para mí, ¿qué es lo que importa? Justamente, para mí lo que importa... Dime. ¿Te escucho? Sí, justamente veo acá la palabra idea y justamente vos decís, soy un diseñador que no trabaja con formas sino con ideas. Esa creo que resume esta frase, ¿verdad? Exactamente, porque si vos te pones a pensar, ¿qué es lo que te lleva al caos? ¿Qué es lo que te lleva a meterte a un lugar de desconocido donde no existe ni siquiera la forma? Porque muchas veces es el mundo del pensamiento. Entonces, vos te metés ahí porque tenés una idea, porque vos creés que esto, en este modo, quizás puede llegar a funcionar. Aquello unido con aquello puede llegar a traer valor y resolver un problema de tu mundo. Entonces, lo que importa es la idea. Muchos piensan que diseñar es meterle
lápiz de labio del gorila. Eso lo decía Dieter Rams. Y es una frase maravillosa, y me sucede hasta el día de hoy. Hay gente que viene y te dice, bueno, vos que tenés buena mano, ¿por qué no me haces tengo esta cosa, ¿por qué no lo haces lindo, ¿no? Para que lo vendamos, ¿no? No, para mí lo importante es una idea, y esa idea tiene una potencia que luego poco a poco empieza a materializarse en una forma. Va tomando forma. Va tomando forma y va decantando en una serie, va decantando hasta que aparece en su parte exterior, ¿no? Pero para mí es muy importante tener una idea y pulir esa idea en el proceso, porque nunca al principio la idea está perfecta, vos la vas puliendo. Entonces, para mí diseñar muchas veces es como un proceso escultórico, no solo físico, pero también intelectual. Por eso pulir tu idea del proyecto se va puliendo en el proceso, o sea, y va llegando también al final más limpia junto con su forma. Diseñar es un proceso holístico. O sea, ¿qué significa holístico? Significa que es una disciplina que necesita de muchos diferentes tipos de conocimientos. O sea, es muy importante conocer el mundo del orden, o sea, cuáles son las tecnologías. En realidad, yo me dejo perder muchas veces, y a veces me pierdo mucho tiempo, digamos, no es que me pierdo mucho tiempo, suena mal. Dedico mucho tiempo a perderme, a aprender cosas que parecen... Sí, he compartido con vos algunas experiencias y veo que tenés justamente en ese afán de conocer todo, investigás mucho, tenés una mirada muy profunda, a lo mejor justamente va en línea con esta disciplina holística que integra a todas las otras. Claro, yo creo que, bueno, muchas veces proyectar es como ser un director de orquesta, y para ser vos tenés que saber de todos los instrumentos. Es por una pasión de descubrimiento que a mí me interesa aprender de cosas muy diferentes. Entonces dedico mucho tiempo a perderme en aprender cosas que parecen no tengan sentido, ¿no? Pero después me terminaron sirviendo en algún modo en esta gran sopa que es el proyecto. Entonces, no se puede proyectar o no se puede meterse en el mundo del caos con faltas de conocimiento, porque uno iría en un modo inconsciente hacia ese mundo, ¿no? O a la primer dificultad moriría. Yo no sé si viste la película Into the Wild, que es una película que especifica mucho esta idea de meterse en el caos sin conocimiento, ¿no? En el caos, pero sin conocimiento. O sea, este chico que decide un día salir del mundo, del sistema, y se mete en el campo y muere malamente, congelado, o por comer también alguna fruta que no sabía que no podía comer, y a 500 metros de un puente que si hubiera investigado antes, sabía que podía volver por ahí. Entonces, esos procesos de meterse en el caos sin conocimiento me parecen fútiles e inútiles, ¿no? Entonces, me lo cuestiono también a mí, a veces no tratar de hacer más de lo que creías y meterte en un terreno que realmente no conoces puede llegar a ser muy peligroso para vos y para tus clientes. Proceso heurístico quiere decir que es un proceso que, insisto, al no estar definido, al no tener un camino preestablecido, uno va buscando la justa vía y lo va aprobando con prueba de error. Por eso, bueno, yo tengo un estudio muy estructurado con un taller muy importante donde hago constantemente prototipos. Yo tengo una idea, la tengo que ver, y esa idea la voy a cambiar 50 veces hasta que llegue al final. Entonces yo no creo en el diseñador que te hace yo no puedo, digamos así, o sea, bendito los que pueden, pero que agarran en una servilleta, te hacen un bosquejo y ese es el proyecto, ¿no? No, claramente. Tenés un ejemplo vos de un proyecto que sé que no lo vamos a compartir acá, pero que hiciste 130 prototipos. Sí, ese proyecto se llamaba Nothing, era una lámpara. Era una lámpara que trataba de imaginarse la iluminación en un modo diferente gracias a la revolución del LED. Y bueno, en ese momento, ahí exageré, ¿no? Ahí me metí en el caos al infinito, casi me pierdo. Y para tratar de salir del caos, insisto, hicimos 130 prototipos. De hecho, que después hice una muestra en Milán para el Salón del Mueble con parte de esos prototipos, porque era absurdo, o sea, era una locura. De hecho, casi, no sé, si no me enloquecí esa vuelta, no me enloquezco. Bueno, entonces, yo creo realmente en aceptar el error,
y errar en casa. O sea, erro en mi taller, erro haciendo pruebas, porque si vos te metés en el mundo del desconocido, no podés saber lo que estás haciendo. Por definición no lo sabés. Entonces, por definición vas a errar. Entonces, yo al principio le dejaba digamos, hacía ese proceso con mi cliente, pero me he dado cuenta que lo he puesto en crisis a mi cliente culpa de ese proceso. Entonces, me he dado cuenta que es mejor hacerlo dentro de mi estudio, en mi taller, y luego, digamos, acompañarlo en el resto del proceso al cliente. Pero la primera parte la hago adentro de mi taller. Por eso es difícil, digamos, por eso me es más complejo encontrar clientes que tienen que ser clientes que se casen con mi modo de pensar, con mi filosofía, porque yo no te voy a llevar un proyecto terminado al inicio. Entonces tienes que saber que conmigo vas a hacer un proceso de desarrollo juntos, ¿no? Bueno, para ir un poco a los proyectos, hago una reseña muy breve de mis proyectos, solamente algunos. Perfecto. He reducido por motivos de tiempo, y agarré algunos que para mí son importantes. Con Emblemáticos, tal vez en tu... Claro, emblemáticos o que fueron importantes para contar esta historia, que es una historia de crecimiento, porque no es que al primer día vos llegás y vas a decir, ¿qué tal? Demen 100.000, demen $2 millones, inviertan en mí que vamos a hacer este proyecto con 10.000 moldes y qué sé yo. Es muy difícil, Milán es una plaza muy difícil, hay cientos y cientos de diseñadores excelentes, y de diferentes generaciones. O sea, tengo tres generaciones arriba mío que siguen trabajando, o sea, o 4, no sé. Claro, me imagino que los primeros proyectos han sido desafíos gigantescos para poder posicionar. Los primeros proyectos eran con oportunidades muy chiquitas, pero yo creo que, por eso pongo acá, comenzar desde tu creencia. Yo siempre fui muy coherente en mi modo de proyectar. Eso me doy cuenta hoy, digamos. Quizás soy coherente porque no sé hacer otra cosa, o fui coherente porque realmente creo en ese modo de ver el proyecto, pero eso es lo que me permitió, digamos, hacer un camino, ¿no? Y el primer proyecto que quizás me ayudó muchísimo, yo tuve la suerte de conocer a Andreina Roca para un salón del mueble. Ellos tenían un hermoso local que vendía cosas artesanales argentinas. Andreina Roca es la mujer de Roberto Roca, que pues murió, el propietario de Techin, y ellos amaban mucho la Argentina, y son milaneses y argentinos. Entonces tenían este hermoso local que se llamaba Sumampa, en un lugar muy bonito de Milán, y vendían artesanías argentinas muy bonitas. Entonces la conozco, nos nace una linda sintonía, una linda relación, y surge la posibilidad de tratar de mezclar el diseño a la artesanía argentina. Entonces, así, ese fue el punto de inicio. Entonces, punto de partida de Apero. Claro, estaba trabajando todavía con Pablo Rizzato, y yo a la noche, en mi fin de semana, en mis vacaciones, pensaba en este proyecto. Cuando vine a Argentina, en vez de hacer mis vacaciones, me puse a hacer este proyecto. Y bueno, conseguí ahí también, ¿no? La curiosidad. Me había fascinado, siempre había visto este objeto que se llamaba apero, que digo, qué objeto maravilloso, ¿no? Que es la silla que se usa abajo de la montura criolla salteña, que está hecha con cuero crudo y con madera de pacará. Y es un objeto muy bonito. Y empecé a estudiarlo, digo, capaz que de acá puede salir algo. Acá volvemos usando la estructura de pensamiento que les dije. ¿Qué tiene que ver un apero con una silla o con un objeto para presentar? Un objeto de diseño. De diseño, ¿entendés? Nada, ¿entendés? No tiene que ver nada. Pero ahí sí, la intuición, la idea de decir, yo creo que hay elementos de valor, hay una tecnología interesante, con una manualidad interesante, que puede llegar a ser quizás estructurada en el mundo del orden. O sea, pero era meterse en el mundo totalmente del desconocido para ese sector. Entonces, empecé a ver qué elementos de valor había. Bueno, estudié la tecnología, el cuero crudo, cómo funcionaba, cómo trabaja. El cuero crudo es cuero que se saca de la vaca, se le sacan los pelos, sin ningún tratamiento químico, se lo limpia y se lo deja secar.
al secarse se contrae muchísimo. 4, 5, no, discúlpame, del 10 al 15%, con una fuerza increíble. Entonces, que en esa contractura, en esa contracción, produce, en muchos casos, formas muy interesantes, que yo entonces acá empecé a rescatar, que es lo que traigo del mundo del caos, llamámoslo así. Entonces veo que hay esta capacidad de doble curvatura y esta hermosa manualidad de las costuras con el tiento. Esos elementos empiezo a retirar y empiezo a hacer mis pruebas y errores. Entonces empiezo a probar con esto qué formas podía hacer yo con este cuero crudo. La cuestión es que yo lo ataba a marcos de madera, primero para ver cómo funcionaba, clavándolo y qué sé yo, y en muchos casos estos marcos se rompían o se rompía el cuero. Entonces yo lo hacía más fuerte, los trataba de reforzar para que y se terminan rompiendo siempre. Y digo, ¿cómo puede ser? Entonces, si bien soy cabezón, dije, cuando vine a descubrir que los indios usaban el cuero crudo atado a la cabeza para romperte la tapa de los sesos, dije, acá no tengo que ser cabezón, tengo que ser un poco más flexible. Entonces, algo me está indicando que por ahí no debo ir. Claro, sí, pues es que si soy cabezón, acá voy a terminar con la tapa de los sesos rota, digamos. No, entonces, usando un concepto muy básico, digo, en vez de contrastarlo, voy a acumular esa energía de la contracción en una estructura. Entonces, si yo hago una serie de arcos que al coserle cuero crudo me lo tensan, esa energía yo la puedo usar quizás en modo estructural para hacer una chaise longue. Bueno, acá volvemos. Sí. Acá voy súper rápido, pero hay un montón de pensamientos atrás. Volvemos a hablar del mundo del orden. O sea, yo elegí hacer una chaise longue, no elegí hacer una materita. ¿Por qué una chaise longue? Porque una chaise longue es un objeto importante que podía entrar en este mundo del orden. Yo lo estaba tratando de que esta tecnología logre llegar a una casa europea. Entonces yo tenía que lograr traducir esta tecnología y eso es lo que habla de integración. Un proceso muy artesanal. Con un proceso súper artesanal, lograr integrarlo al mundo de lo conocido. Entonces elegí la chaise longue porque era un objeto único, importante, que puede tener una personalidad fuerte, vos lo podés meter en un contexto porque es único, vos podés poner un objeto muy extraño dentro de un living. Entonces, por eso elegí una chaise longue. Y acá están todos los conceptos estructurales que hacían que esta estructura de chaise longue sea muy liviana, conceptos estructurales que venían quizás de alguna experimentación o de algún juego que habré hecho de niño armando modelos de aeromodelismo con madera balsa, que cuando le ponías papel a la vuelta de las hojas y le tensabas con agua, se transformaba una ala que era blandita en una cosa súper rígida. Y así fue con la chaise longue. Hicimos, este era el primer prototipo, insisto, el primer prototipo en el cual no sabía nada, porque acá, o sea, yo hoy lo veo y digo, pobre, qué ingenuo que era. Pero está bien ser ingenuo, porque si no sos ingenuo, no estás no estás indagando. Entonces era tan ingenuo que para lograr hacer esta chaise longue, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, irme al matadero y pedirle, por favor, a quien carneaba la pobre vaca, que me cuide el toro más grande, que ese cuero me lo saque con calma, porque yo necesitaba, para esto parecía un dinosaurio T-Rex, porque eran 3,5 metros de cuero, porque tenías cuero que se mete para acá abajo y cuero que se metía para acá abajo. Entonces, era un toro gigantesco. Bueno, claro. Acá la doble curvatura, que al principio creía que me iba a ser útil, acá no me funcionaba, me generaba una doble curvatura que era muy antiergonómica. Y bueno, pero ahí siempre, insisto, desde ahí recalculás, replanteás tu pensamiento, decís, bueno, quizás con una idea muy simple, estúpida, agarro, en vez de un toro gigante, 2 vaquillones chiquititas. Pueden con un peine, cosida desde atrás, con esas costuras que habían abierto antes y tiradas para atrás con este peine, que terminó siendo uno de los elementos súper fotografiados de la silla y súper comunicados de la silla, resolver un problema que te traía la tecnología. Terminó connotándolo de modo sincero al objeto, o sea, porque es una forma que viene del proceso. Entonces ese lenguaje que nace convalidado por la realidad. Entonces, la forma es convalidada por la realidad. Por eso también en este proceso de meterse en el caos y venir hacia el orden, nacen lenguajes nuevos que pueden llegar a ser interesantes y convalidados por el proceso. Y eso es muy interesante para mí. De hecho,
este objeto, o sea, el evento de diseño fue presentado en el Salón Satélite, ¿verdad? Claro, yo fui uno de los, sí, yo fui creo que el primer argentino que se presentó en el Salón Satélite en el 2003, y con este proyecto ganamos el premio que es súper importante, que da el Salón Satélite. O sea, nos dieron uno de los dos premios que dan el Salón Satélite. Y fue súper importante, fue súper fotografiada. La revista Domus nos hizo un artículo, un primer artículo sobre la revista Domus, con diferentes imágenes de este objeto hecho así, con esta increíble tecnología, ¿no? En la otra parte del planeta, en este contexto. Después, bueno, obviamente había otras versiones con pelo, estudiar el packaging, estudiar el proceso productivo, que al principio llevaba como 40 días, después lo terminamos haciendo en 3, 4 días a través de algunos inventos, ¿no? Inventos en el proceso productivo, que fue muy interesante hacer. Incluso el packaging también. El packaging lo diseñamos todos nosotros. Este packaging no conseguíamos cartón en Salta adecuado, y conseguimos en Jujuy una fábrica que hacía cartón para el tabaco, y nos daban estos retazos de cartones y logramos este packaging que era buenísimo, fantástico. Y bueno, y la sillón era desmontable, se le sacaban las patas, entonces entraba en una caja más chica, y esto vendimos como 50, 60 sillas más o menos en ese momento, y vendimos a diferentes partes del mundo, a Dubái, a Australia, a Dinamarca, a diferentes lugares. Fue un proceso para mí muy enriquecedor, y lo que me hizo saltar del estudio. O sea, yo estaba trabajando con Pablo Risato, y con esto me animé a empezar a hacer mis cosas solo y seguir mi camino profesional. Ahí empecé, digamos, básicamente mi estudio profesional. Bueno, dejé de fabricar la chaise longue. Ahora cuento esta anécdota porque hubiera necesitado transformarme en una empresa súper compleja, porque el problema más grande, que como tenía una dimensión artesanal y tenías que lidiar con la idiosincrasia de la gente, nos pasó que teníamos un envío a Australia que eran 8 sillas y faltaban 2 de entregar, de un artesano. La cuestión es que lo venía esperando, le venía pidiendo, lo venía siguiendo, pues yo lo seguía en todo modo a esta gente, para que logre, digamos, cumplir un poco con los plazos que necesitábamos, etc. Y bueno, un día antes de la entrega, cuando voy a verlo, había jugado Boca, y como había jugado Boca, había ganado, estaba en un estado completamente deplorable. Y bueno, me di cuenta que no es muy difícil. Yo creo que para lograr estos procesos también hay que hacer un proceso de educación, o de ir instruyendo artesanos para hacer algo que sea sostenible y estructurado en el mundo del orden. Porque bueno, puedes decirle a la persona en Australia: espéreme 2 días porque jugó Boca y acá están todos enfiestados. No se puede, ¿entiendes? Entonces, en ese momento me di cuenta que era una decisión de vida, y yo seguí por el camino de seguir proyectando y hacer una empresa con lo que necesitaba para seguir con este proyecto. Decidí que no. ¿Están todos ahí? ¿Estamos? ¿Seguimos? Estamos, sí, estamos acá. Sí. Estamos. Perfecto. Bueno, y acá voy a otros 2 ejemplos, quizás saltándome muchos de mis otros proyectos, que para mí algunos han sido muy importantes, pero para hacer un poquito más corta, voy a dos proyectos que son interesantes por su oposición, 2 grandes oportunidades. Por su contraste, ¿no? Por su contraste, dos grandes oportunidades que me dio mi carrera. En un momento recibo una llamada de una persona súper importante, debido a algunas personas que conocíamos en común, que habían aconsejado mi nombre. Esta persona es Ernesto Gismondi, es un gran personaje del diseño italiano, el dueño de Artemide, pero que fue un personaje en el diseño italiano, o sea, que ha estado atrás de muchos de los movimientos, fomentando también muchas empresas. Y me llama y me dice: me han dicho que quizás vos podés resolver este problema que tenemos. Tenemos una idea,
y queremos ver si podemos, pero no funciona, queremos ver si podemos ir adelante. Entonces, tenían un principio de mecanismo que no funcionaba, que básicamente tenía el concepto del mecanismo era llevar todas las resistencias y las fricciones de una lámpara de mesa. La lámpara de mesa es un objeto bastante complejo. La lámpara de mesa tiene la función, digamos, de llevar la fuente de luz en el espacio en un modo lo más cómodo posible. Entonces, si vos querés la luz arriba de la hoja, la tenés, arriba de la computadora la tenés, haciendo muy poca resistencia. Para eso es una máquina súper compleja, que tiene sus resistencias, sus fricciones y tiene resortes para resolver eso. Entonces, la idea de ello era llevar todo al cuerpo central, pero usando el paralelogramo. Y ahí había un error fundamental en el sentido de no funcionaba. Tenía sus defectos que hacía que esto no funcione. Y de ahí volvemos a la curiosidad. A mí siempre me apasionaron los robots, no sé por qué, pero es un mundo que me apasionaba y hoy más que nunca. De hecho, que hace rato que estoy atrás de conseguir un robot para ponerlo adentro de mi estudio, de mi taller, un robot de fabricación, y ya estamos más cerca, pero bueno, es parte de mis curiosidades. Y de ahí había comprendido que muchos de los movimientos están hechos por cadenas dentadas y engranajes. Entonces, la idea fue reemplazar el paralelogramo con esta correa dentada. Estos fueron mis primeros prototipos, porque en ese momento no tenía un gran taller, con un modelo Lego y una correa dentada que funcionaba. O sea, yo lograba transportar toda la resistencia de este punto, transportarla a la parte central, y bueno, ese fue el meterse en el mundo del caos, o sea, ir a una tecnología, a una solución que no era convencional para este mundo. Y eso es lo que me sirvió para connotar completamente el objeto. Este es parte del objeto. Entonces, es una lámpara de mesa que tiene esta correa dentada y unos engranajes. De ese modo, está súper fuerte estéticamente, porque connotó muchísimo el objeto. Entonces, a través de esa correa dentada, voy a ir directamente ahí, vos lograbas mover todas las dificultades y las fricciones a este cuerpo central, que llevaba a través de una regulación, lograbas tener la justa resistencia en todas las partes de movimientos de la lámpara. Claro, funcionalmente era perfecto. Era perfecto, se había logrado ese objetivo, pero acá voy al aprendizaje que me dejó este proyecto. Este proyecto fue un fracaso porque no llegó a la producción. O sea, lo presentaron en el Salón de Milán, Artemide lo presentó, lo puso en el catálogo, hizo una exhibición hermosa con un video que mostraba este movimiento, porque era muy poético el movimiento de la lámpara. Pero en parte del proceso, en estas discusiones que suceden cuando uno está haciendo un proyecto, estas decisiones también filosóficas, como decía antes, o estratégicas, en este caso más estratégica, el director de la empresa tenía en mente hacer esta lámpara con un foquillo normal halógeno. El foquillo normal halógeno de 100 vatios. Un foquillo de 100 vatios genera una cantidad de calor tan exagerada que hacía necesario usar un soporte cerámico que era súper pesado, unas distancias para la cabeza que la hacía súper grande. Entonces toda la lámpara se transformó en un objeto bastante importante estructuralmente, con aumento de costo, aumento de complejidad, aumento de moldes y de cosas así. Yo desde ese momento yo sostenía que esta lámpara tenía que ser LED. Pero no me atreví a dar esa discusión. No me atreví a discutirle a un gurú. A una eminencia. Entonces, yo en ese contexto, ¿cómo haces? O sea, vos decís, bueno, a ver, calmate, ¿no? O sea, nene, o sea, te está diciendo que tienes que usar esa foquita, usa ese foquito, y usé ese foquito. Pero ese error no me lo perdoné porque es... Me imagino que era una lucha interna tuya.
Fuertísima, fuertísima, porque adentro mío estaba la decisión, hagámoslo con LED, porque el futuro es LED, porque ya está llegando el LED y porque no podemos hacer un proyecto que nace hoy sin entender ese futuro que está ahí al frente nuestro. Entonces, justamente en ese momento la tecnología LED ya existía, ya estaba. La tecnología LED ya existía, ya estaba, pero estaba a sus inicios. Entonces, estabas en ese momento que te decidías a invertir en una tecnología que estaba a su inicio, con las posibilidades que te podía dar eso, hacer una lámpara mucho más chiquita, mucho más ésil, con esa idea que era tan interesante, pero reducirla al mínimo. En cambio, tuviste que usamos una tecnología diferente, con otros pesos, con otras dimensiones, que llevó muchísimas decisiones a ese lado. ¿Qué pasó? Cuando tuvo que la empresa decidir invertir los cientos de miles de euros que había que invertir para fabricar esa lámpara, y la proyección de venta para una tecnología que estaba en decadencia fue justo en el proceso entre medio, decidieron, dicen, no vamos a poder invertir todo este dinero para que esto y amortizarlo en un tiempo de vida tanto. Entonces, ese error, digamos, a mí me pegó mucho, porque fueron 6 meses. Marcó. 6 meses a full de trabajo, 1 año y pico en total de desarrollo, y vos decís, y en este caso, muchos de estos proyectos son a regalías, buena nota, o sea, no ganás nada. Entonces, al inicio de mi carrera, pasarse 1 año haciendo algo que después no te rinde nada, es un buen golpe, seguramente. Y bueno, pero me dejó un gran aprendizaje, que yo, básicamente, hasta el día de hoy, si yo no creo profundamente lo que estoy haciendo, yo no voy adelante. O sea, claro, si no estás convencido. Yo tengo que estar convencido. A ver, convenceme o yo te convenzo cuando hablas con un cliente. ¿Entendés? Sí. Pero no voy a hacer algo en lo cual yo no creo, porque tengo la experiencia que eso no me ha funcionado. Entonces yo necesito comprender. Y en ese momento no lo comprendí, lo dejé a la decisión para otro y yo creo que ahí cometimos un error. Bueno, pero me sirvió para este siguiente proyecto, que es el siguiente proyecto que a mí digamos... Que Hope ha sido muy premiada, pero además ha tenido no solo los premios como reconocimiento a tu trayectoria, al desarrollo, sino también el mercado la adoptó. O sea, es la conjunción perfecta de un producto que es premiado y tiene éxito en el mercado. Sí, digamos, Hope ha sido bestseller de Lucheplan por muchísimos años, se transformó en bestseller muy rápido, pero bueno, es un proyecto que nace, déjame que se lo cuente todo, así entienden y ven la tensión que hubo en ese proceso, porque siempre existió. Empezamos después, esta fue, insisto, la segunda oportunidad, porque Lucheplan es una empresa con la cual yo soñaba trabajar. Lucheplan era una empresa que yo había ido a ver cuando estudiaba en Domus, nos habían llevado en estas visitas que hacen a los estudiantes a las diferentes empresas, y yo había visto una empresa que hacía proyectos que yo amaba. La filosofía que existía atrás era maravillosa. Y era una filosofía que buscaba la belleza no a través de había una belleza inteligente. Y esa belleza inteligente me ha fascinado muchísimo. Y yo me acuerdo haber vuelto de esa reunión, de esa visita, y haberle dicho a quien era mi novia, después mi mujer, yo tengo un sueño en mi vida, quiero trabajar con esta empresa. La cuestión es que eso sucede, porque viste, a veces uno se pone sueños y de algún modo las cosas te van sucediendo para llevarte ahí. Y bueno, el director de esa empresa me ve con otro de mis proyectos en una muestra en Milán y me dice que por qué no empezamos a ver si podemos hacer algo juntos. Y la primer proyecto que me tiré es uno súper difícil, en el sentido que ellos hace 20 años querían hacer un chandelier, querían hacer un candelabro, ¿cómo se llama? Chandelier, chandelier. Querían hacer un chandelier, pero era muy difícil unir el tema de este
un objeto tan decorativo, tan connotado, con una empresa que hacía productos que eran generalmente muy inteligentes, con una dimensión técnica. Entonces, aquí volvemos a la curiosidad. Y años antes, yo había estado en una fiesta donde había, toda la gente bailaba o qué sé yo, que esto que lo otro, y había arriba de un sillón un almohadón que parecía una pelota de cristal. Y yo digo, ¿qué es esto? Agarro un almohadón super kitsch de PVC, y era este mismo, porque me lo regaló después mi amiga, me regaló este almohadón. Era una pelota hecha con lente Fresnel impresa en PVC. Y de ahí me surge la curiosidad en tratar de entender cómo funcionaban estas lentes Fresnel. Bueno, la lente Fresnel es la descomposición de una lente esférica cortada en secciones y proyectadas en un plano. Entonces, todo el peso interno de la lente Fresnel no está. Queda solamente la parte superior, pero la misma calidad óptica. Entonces, no sé si pueden ver, algo que es súper finito, se transforma en una lente súper potente. Entonces, yo ahí vi, insisto, de nuevo, nunca nadie había hecho con esto una lámpara. Meterse en el mundo completamente del caos, el desafío era cómo agarrar esta tecnología en la cual yo veía un potencial, había una idea, digo, bueno, quizás puedo reducir el peso del cristal, de los cristales de Bohemia que se usan para los candelarios, o de Venecia, que se usa para para dar golpes de luz en esta luz súper festiva. ¿Cómo hago? Quizás con un material súper liviano, súper pequeño, súper mínimo, logro dematerializar este peso y transformarlo en un objeto moderno que se pueda colgar en un cielo raso normal, ¿cómo se llama?, de Durlock, etcétera, transformándolo en un chandelier moderno. Enseguida surge una idea, súper, insisto, yo enseguida tiro una idea y la destruyo, y la hago y la vuelvo a hacer. La primera idea era hacer un módulo único con las lentes Fresnel inyectadas en su superficie, y disponer estas lentes Fresnel a la vuelta del foquillo, para evitar el encandilamiento y para generar este tipo de luz. Los puntos de inspiración son muchísimos. ¿Cómo hice para lograr que las lentes Fresnel cubran completamente el foquillo? Fue muy complejo. Al principio eran formas casi esféricas, pero después me di cuenta que, como hacen las diatomeas, dividiendo en diferentes planos, yo podía quizás cubrir la superficie sin la necesidad, cubrir toda la superficie sin la necesidad de hacer una forma esférica, usando la chapa plegada que usé muchísimo en mi carrera, y con cuatro simples pliegas, 1, 2, 3 y 4, lograba tener estos planos perfectos donde se enganchaban esos módulos y lo dejaban en una posición perfecta, milimétrica, y con el ángulo perfecto que necesitaba para cubrir la superficie total de la lámpara. Acá hubo un gran punto de inflexión después de casi 2 años de desarrollo de la oficina técnica de la empresa. Llegamos a este punto con decisiones tomadas en conjunto, en donde para poder hacer estos módulos que eran de plástico inyectado, tuvimos que reducir muchísimo el tamaño del lente Fresnel. Eran más o menos 6 centímetros cada lente Fresnel, lo cual produjo esta estética. Y bueno, y acá fue, me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, mi vida era un viernes, y como me pasó varias veces en mi vida, te dicen, el lunes tenemos que lanzar los moldes, si no, no llegamos al salón, no llegamos a la semana de diseño. No te da mucho margen de acción, ¿no? Porque si es el lunes y esto es un viernes, las opciones son ninguna. O se hace o no se hace, esa era la única opción. Entonces, bueno, la empresa estaba contenta, había decidido que iba a presentar solamente este objeto para el Salón del Mueble, que era del 2008. Me acuerdo, estaba la crisis de Lehman Brothers, era un caos el mundo, etc. Decide que solamente iba a presentar un producto y iba a ser este. Y bueno, yo me acuerdo, todos nos fuimos a nuestras casas, había un poco de entusiasmo, qué sé yo, y yo estaba re preocupado y me recordaba de esta inacción mía del proyecto precedente. Entonces dije, no,
esto para mí es importante, me la juego, voy a tratar de encontrar una alternativa. Me pasé ese fin de semana tratando de encontrar una alternativa y volví a la tecnología con la cual estaba fabricado el disco que le mostré anteriormente, que es presión a molde abierto. Se hacen estos moldes, a ver, explico técnicamente, pero un material muy blando, va torneado con tornos especiales, ahí se hace una niquelatura, ese níquel se saca, se pone en un molde, y después a molde abierto se tira plástico derretido donde se presiona, y se hacen estas superficies, digamos, con la lente Fresnel. De hecho, que esto está hecho así, tiene bordes irregulares, etc. Luego, esto va cortado con control numérico. Entonces, digo, ¿por qué no usar esa tecnología? Pero había que resolver un montón de problemas que yo me puse a resolver ese fin de semana. Entonces, usaría esa tecnología, estas láminas que vienen fabricadas así, que generan una sola lente Fresnel, mucho más finita, mucho más etérea, etc. Y quizás podría unirla con un elemento central, donde conectando estos dos elementos armaba mi módulo definitivo, pero que eran desmontables para poder transportarla, para el packaging, etc. Y bueno, en ese momento había comprado mi primer control numérico, una Fresa CNC. Me recuerdo hasta el día de hoy, mis amigos que un poco se burlaban como si fuera digamos, algo de modelista, ¿no? Alguien que tener un control numérico. Estamos hablando del 2007, 2006, claro. 2007 que iba a comprar el control numérico. Hoy es mucho más normal, pero en ese momento mi curiosidad me había llevado a comprarlo, a dedicarle tiempo a aprender a usarlo, etcétera. Y lo que me permitió en ese fin de semana hacer un prototipo. Si no lo tenía, yo no podía hacer ese prototipo y no podría haber convencido a la empresa que este era el camino. Porque vos no podés parar toda una inercia de una empresa y decirle, mirá, creo que esto no está bien. Claro. No a esa edad, ¿entendés? Creo que esto no está bien, tendríamos que hacerlo diferente, así. Bueno, ¿cómo? ¿En qué modo? Entonces, hice un prototipo en ese fin de semana, volviendo a la tecnología. Acá tiene el disco como el que... volviendo a esa tecnología, pedí que por favor tener una reunión con ellos que se hizo el martes. Ahí vinieron todos y bueno, fue un momento súper fuerte. Este era el prototipo y... ¿Ese material estaba disponible en el mercado? Bueno, había un lugar donde vendían cosas de ciencia para niños. Entonces yo me fui ahí, busqué el que había, compré ese y lo usé y lo corté. Eso fue lo que hice. O sea, esa tecnología se usa para hacer lentes Fresnel de aumento para los proyectores o para juegos para niños, ¿entendés? Claro. Entonces, tipo de ciencia, de que hay, no sé si se llamaba la Chita del Sol, una cosa así. Conseguí, lo compré y lo pude hacer. Así que fue también un golpe de suerte. La cuestión es que el dueño de la empresa, el molde que teníamos que lanzar ese lunes costaba $300.000. Un molde de este tipo cuesta $20.000, exagerando, ¿no? Entonces, la diferencia entre un proyecto y otro eran abismales. Y tuve la suerte que el dueño de la empresa, muy visionario, dijo, acá no hay nada que discutir, no veo cuál es la discusión, vamos a seguir por este camino, y ahí toda la empresa se encaminó desde finales de diciembre hasta abril a ir hacia ese camino. Encontramos una fábrica en Alemania que fabricaba los lentes Fresnel, y este es el primer prototipo, el primer lente Fresnel. Y en esto quiero hacer una breve interrupción, porque es interesante dos cuestiones. Por un lado, esto, obviamente confío en vos, muy importante, pero tengamos en cuenta la inversión que habían hecho. O sea, claramente habla de una cultura que prioriza muchísimo el llegar al objeto, o sea, no en mirar qué se invirtió, si se quiere se perdió, ¿no es cierto?, en este camino. Exactamente, bueno, esa es la virtud de una cultura empresarial creativa o no. Digamos, el proceso, la industria italiana, la que funciona, la que todavía funciona, porque es un modelo también en crisis ese, la que funciona tiene emprendedores o dueños de empresas visionarios y creativos tanto como un diseñador. Entonces, la búsqueda de la innovación, etcétera, está metido en su DNA
y haber visto el potencial que tenía esta nueva idea y las virtudes de esta nueva idea, le hizo entender que no había mucho para discutir y que había que ir por ese camino, y tuve la suerte de que él lo decidió así. Entonces después toda la empresa siguió ese camino, porque lo dijo el dueño, ¿no? Entonces, eso es parte de las bellezas de esos contextos. Bueno, y este era el prototipo una semana antes del salón, que es la primera vez que lo vimos, ¿entendés? Hasta ese momento yo no dormí, porque toda la responsabilidad estaba en mi espalda, ¿entendés? De hecho, que el diseño de la lente esta, yo lo modifiqué a último momento. Si ven que tienen como unos dientes que van para el centro, es porque la lente Fresnel, vieron que era una circunferencia seccionada. Pero una circunferencia seccionada, yo necesitaba que tenga una disminución de 5 veces. Si no, te encandilaba. Entonces, la disminución 5 veces tenía un cierto radio, y el radio llegaba hasta aquí. No me llegaba a cubrir toda la hoja. Entonces, como no teníamos tiempo a rediseñar toda la lámpara, yo me arriesgué, sin avisarle casi a nadie, me arriesgué junto con el técnico óptico que habían contratado la empresa, que yo estaba tratando de diseñar la lente con él, le dije, ¿qué pasa si cortamos y hacemos una lente elíptica? Entonces él agarró una lente elíptica, no esférica, la seccionó y dio para llegar a esta distancia, lo cual produce diferentes grados de reducción. Acá hay un por 5,5 y acá se iba yendo a un por 6, un por 7 para poder llegar a esta distancia. Entonces, no, discúlpame, un por 2 o por 3, no me recuerdo exactamente ahora los porcentajes. La cuestión es que eso no lo sabía nadie. Entonces la responsabilidad en ese momento fue muy grande, así como la emoción de ver esta lente, que era maravillosa, y bueno, de ahí fue todo en bajada, como se dice. Hope es todo un sistema de lámparas, y bueno, me ha dado muchísimas satisfacciones, fue mi primer producto de éxito, digamos, con el cual tuve la suerte de cumplir uno de los sueños de mi vida, que fue ganar el Compás de Oro. Para mí era una de esas cosas que yo siempre había leído en libros y qué sé yo, y haberlo ganado 35 años fue una cosa maravillosa. Es un bestseller de Lucheplan, y bueno, muchísimos otros premios, Red Dot Award, y el premio alla innovazione, que te dan en lo que sería la Casa Rosada, digamos, el presidente de la República, que en ese momento era Giorgio Napolitano, con un mega evento así, nos dio el premio a la innovación ese año. Fue unas satisfacciones enormes que te da la vida, ¿no? Bueno, y Good Design Award también en Chicago, un montón de cosas importantes e interesantes. Bueno, pero aparte, no sé como dije, al presentar este Hope coronado con el éxito del mercado, o sea, los premios pasa, y un producto que en el mercado fue muy solicitado. Sí, que lo es hasta el día de hoy, ¿no? Es un producto que vende muchísimo. Yo creo que, yo insisto, y acá va el ejemplo que daba de Nadia Comaneci, que con su 10 ahí en la barra, ¿no? Yo creo que el ser humano, en alguna parte del ser humano está built-in, como dicen los americanos, está intrínsecamente construido para admirar cuando algo sale de esa zona de confort, cuando algo del caos es reincorporado al orden. Yo creo que en ese caso, ese grado de innovación que tiene ese producto, también es parte de su poética. Yo no puedo desintegrar esa dimensión. Y en ese caso, bueno, sí, se logró un producto que tenía ese tipo de inteligencia que tenía la empresa, esa inteligencia técnica, pero con grande presencia, con grande poesía, ¿no? Y yo creo que no hay que subestimar, que es lo que me ha costado mucho explicar muchas veces en contextos industriales, es la importancia de la innovación, en particular en sistemas abiertos, como es Europa. Ya en Argentina, donde la oferta de producto es menor, digamos, seguramente hay quien pueda sobrevivir sin necesariamente innovar.
pero afuera es imposible, no sobrevivís si no innovás, morís. Entonces, ese grado ese grado de llevar el límite un poco más allá es lo que produce después también la aceptación del mercado, si pudiste integrarlo correctamente al orden. Y para ello también, que quizás eso algún día voy a tratar de articularlo mejor en mis descripciones, pero de ahí es muy importante la belleza, porque la belleza permite hacer de esos elementos que son extraños a este contexto, te lo permite abrir los brazos y aceptarlo, ¿entendés? O sea, ¿cómo puede una lente, digamos, que viene del mundo de los proyectores transformarse en una lámpara para mi living? ¿Entendés? ¿Cómo? ¿No? Porque la belleza es un instrumento, llamarlo instrumento sería también errado, pero la belleza ayuda a que esto se integre. El poder de la belleza para la integración en el orden para mí es uno de las maravillas del diseño, ¿no? del arte, de la creatividad. Bueno, sigamos un poquito, ampliando las perspectivas. Bueno, de ahí me permitió, bueno, la credibilidad que me dio ese proyecto, me permitió también dar temas, imaginarme futuros posibles, no solamente que te den un brief y vos actuabas sobre el proyecto, sino imaginarte brief. Entonces, aquí nace en un contexto histórico interesante, en el cual el LED ya empezaba a afianzarse. Para mí fue ser Cristóbal Colón, ¿entendés? Me encontré en un momento en el cual aparecía un nuevo continente, que era el LED, que era un modo nuevísimo de imaginarse cómo iluminar, y era un contexto que tenía la suficiente credibilidad para que esta empresa crea y me acompañe en mis procesos. Y ahí hice un montón de proyectos, voy a decir solamente, creo que 2 o 3, no sé cuántos tengo acá. Uno es Synapsi, en lo cual para mí lo que me interesaba era eso, ¿no? O sea, cómo un nuevo actor que llegaba a este mundo, al mundo de la iluminación, podía permitir nuevos escenarios, nuevos lenguajes, nuevos modos de comprender la iluminación. Entonces, uno de los proyectos que surge en este contexto era entendiendo cómo estaba cambiando el modo de vivir, el modo de habitar la casa, etcétera, que había espacios siempre más amplios, casas más pequeñas, donde se sacaban las paredes para hacer espacios siempre más amplios, donde la cocina se unía al comedor y se unía al living. Ese monoespacio que generaba Europa como modo de vida, al mismo tiempo necesita divisores, porque no es que vos para siempre sacás una pared, pero algo querés dividir, o querés dividir en un modo nuevo, diferente. Entonces ahí nació la posibilidad de imaginarme un divisor iluminado, porque con el LED se podía pensar un divisor iluminado. Entonces ahí empezó el proyecto. Entonces realmente en el mundo del caos no existía un objeto así, nadie lo había pensado, y empecé a pensarlo desde cero. La idea parecía mucho más simple de lo que terminó siendo, pero era esto. Es este componente, el único componente del sistema, una I. Esta I, enfrentada a una igual a ella, dada vuelta a 60 grados y conectadas entre ellas, porque tiene un enganche, permite que cada I produce luz en RGB con 3 colores en esta parte, ¿sí? En esta parte, produciendo la luz que se refleja en el brazo del otro módulo que lo tiene adelante. Esos módulos se van conectando entre ellas y podés hacer paredes divisorias. No voy a ir a los detalles técnicos porque son muchísimos. Quizás en otra oportunidad se podría hablar horas de cada proyecto, pero claro, siempre porque solamente son meses, a veces años de trabajo para resolver detalles, a veces meses. O sea, un detalle como este lleva meses, porque acá había un problema que era gigantesco. Teníamos que transportar la electricidad de cada módulo a cada módulo. Teníamos que transportar la señal electrónica para cambiar el color de cada módulo, y teníamos que también generar un enganche mecánicamente muy resistente. Era extremadamente difícil como proceso. Muy complejo. De hecho, muy complejo. De hecho, que muchos de los técnicos que habíamos interpelado para resolver este problema nos habían dicho que era muy costoso, imposible. Y terminamos resumiendo en un modo muy estúpido, muy simple, que fue cortando esta forma que
por necesidades ópticas de refracción de la luz, tenía que ser muy plano, muy chiquito, porque tiene 9 milímetros, con un corte a chaflán, como si fuera un salame, lo hice muy ancho, o sea, se transformó de 9 milímetros a 25 milímetros en esta sección. O sea, al cortarlo, esto se transformó en 25 milímetros. Hice un diente que se enganchaba en la hembra del otro lado y enganchándose presionaba estos circuitos flexibles y los dejaba contacto entre ellos. Acá tenés el positivo y el negativo invertido, así se van cruzando de un lado al otro y iba la señal por el medio. Bingo, con eso lo logramos hacer y logramos hacer estas paredes gigantescas que se iluminaban conectadas solamente en un punto, iba la electricidad saltando de una a otra, haciendo paredes infinitas, etcétera, etcétera. Candela, otro ejemplo bastante interesante en cuanto a su grado de innovación. Esta es otra empresa, una empresa danesa, que se llama STEP, de un querido amigo que quería un objeto realmente icónico, estaba empezando esta empresa, la quería lanzar al mercado con esta idea de evolución, etc. ¿Cuál era el desafío que te planteaba acá? O sea, además de generar este objeto de diseño, de iluminación, pero ¿qué desafío tenía por detrás? El desafío era mucho. O sea, primero, la empresa era de un amigo, o sea que la responsabilidad era 3 veces más grande. Después era su primer proyecto en la cual él quería contar la esencia de una empresa. Era un proyecto que estaba hecho en Copenhague, la empresa era de Copenhague, donde hay una cultura enorme de la iluminación. Entonces, era un proyecto bastante difícil desde este punto de vista, una empresa chica, nueva, que tenía que empezar a contar su historia. Yo, años antes, me había súper entusiasmado unas cosas que se llaman células Peltier. Células Peltier, también curioseando, como siempre, había descubierto que hay unas pequeñas como chips que vos les conectás electricidad y de un lado te generan frío y de otro lado te generan calor. Si vos a eso le pones calor de un lado y le pones frío del otro, generás vos electricidad. Y me parecía muy interesante eso, de hecho que había hecho un prototipo. A ver, acá está media mezclada, pero había hecho este prototipo. Había probado que si yo ponía acá en el medio una célula Peltier, le ponía fuego en una cara y le ponía acá un disipador de calor, generaba electricidad y me prendían estos LED. Entonces digo, bueno, qué interesante para una primera empresa, una empresa que hace su primer proyecto, una empresa nórdica, donde la cultura del fuego es enorme. Ellos tienen un término que se llama Hukli. Hukli quiere decir una palabra que no tiene traducción en español ni en inglés, porque no es cozy. Es un espacio, Hukli es un espacio que está lleno de amor, caliente, cálido. Es un término que tienen, quizás porque tienen inviernos tan grandes y con tan poca luz, para definir un modo de vida casi, ¿no? Para ellos usan mucho las velas. Yo no he ido a casa nórdica donde donde a la noche no estén las velitas prendidas haciendo una atmósfera muy especial. Entonces dije, qué interesante usar la energía que genera esa vela para hacer una lámpara. Entonces, una lámpara de una empresa que quiere hacer lámparas. Entonces, acá vamos. Y espera que me empiece el siguiente. Entonces, el punto de partida era hacer un mecherito que generaba esta llama en el medio de un sistema que ahora voy a describir, generaba una lámpara que genera electricidad tanto para prenderse como para cargar un celular sin cable. Entonces, básicamente como tenés el mechero central que se mete dentro de un gran disipador de aluminio, acá están las celas, los chips Peltier metidos en el medio entre un colector de calor que con la llama le da mucha temperatura y llevan a 150 grados, 140 grados la cara superior y este inferior baja muchísimo de temperatura. Con eso genera electricidad para cargar esta batería, para prender los LED y para cargar celular.
ahí estaban los LED. Bueno, fue un proyecto súper interesante, nos dieron la tapa de la revista Habitare, fue muy, muy interesante para el inicio de esta empresa y fue una gran ayuda y bueno, logramos ese cometido que teníamos desde el inicio. Bueno, Mesh cierra un poco este proceso de investigación de todos estos años en el mundo de la iluminación, en el mundo del LED. En el sentido que esta idea mía, desde el inicio, de que empecé a usar los LED, que, o sea, me sorprendía mucho ver cómo, si bien el LED era tan revolucionario y permitía hacer cosas tan diferentes, muchos de mis colegas seguían usando la tecnología LED y le ponían una lámpara que venía de sedimentaciones de ideas, de problemas que venían del bombillo. Entonces el LED básicamente, entonces ¿qué hacían? Ponían muchos LED juntos, hacían de vuelta un bombillo y después tenían los mismos problemas que tenías con un bombillo. Pero el LED es chiquitito, vos no tenés necesidad de ponerlo todo junto, los podés dispersar en el espacio. Entonces, esta descomposición de la fuente de luz desde un centro a una bomba en el espacio hace que ya los problemas sean otros y que el lenguaje sea otro. Entonces, ahí nace esta primera intuición, que era de explotar estos puntos de luz usando y recomponerlo en el espacio usando la lógica maravillosa que tiene la naturaleza con las curvas de Fibonacci para posicionar los puntos en el espacio de las flores, los ojos del pavo real. Bueno, acá tu gran fuente de inspiración fue la naturaleza misma. Claro, o sea, son muchas cosas que se van juntando, insisto, lo holístico, ¿no? O sea, seguramente cuando yo digo voy a descomponer una cosa, ¿cómo la recompongo? Digo, qué interesante usar el modo en el cual la naturaleza redispone los elementos en el espacio, ¿entendés? Entonces, yo descompuse una cosa por un pensamiento meramente intelectual, digo, no puedo agarrar y repetir una solución y poner todos los LED juntos, cuando en realidad si están separados es más útil, porque si están juntos, yo después tengo que difuminar esa luz, tengo que usar un proyector, lo tengo que cubrir, tengo que hacer algo, ¿entendés? En cambio, si yo dispongo estos puntos en el espacio, y ya son muchos, ya no tengo que cubrir ninguno, porque ya no tengo el encandilamiento, que es la causa tan fastidiosa en la iluminación. Entonces, acá me surgió esta idea y bueno, a ver, y ahí fue también encajando otra idea, no me digas cuándo ni en qué momento, pero dije, qué interesante si esos puntos luminosos pueden tener vida propia, cada cual se puede prender de modo diferente. ¡Wow! Digo, en una de esas logro hacer la primera lámpara en el mercado que tenga la posibilidad de iluminar en modo diferente el espacio. No siempre vos querés la luz igual a 360 grados. Hay lugares que querés mucha luz y lugares que querés poca luz. Quizás si tenés la televisión de un lado, no querés que te dé la luz a la televisión, querés que te dé la luz en contraluz. Entonces digo, qué bueno estaría poder hacer eso. Y ahí es donde siguen todo el tipo de razonamiento que va llevando una cosa a la otra. Si yo tengo acá entonces dos ejes de coordenadas, un positivo y un negativo, quizás yo puedo prender, si yo prendo el positivo y el negativo, puedo prender un punto en específico, no toda la lámpara, comandándolos desde arriba. Y así es como hicimos, no voy a explicar técnicamente porque acá hay un detalle técnico súper complejo, con una gran invención, digamos, pero logramos hacer que eso sea posible con un circuito en la parte superior que a través, acá tenían el primer prototipo hecho con Arduino, que a través de un pequeño programita podías elegir cuál de esos puntos se prendía. Acá era un prototipo plano. Y bueno, eso connotó completamente la lámpara, hizo todo un lenguaje completamente nuevo, que acá pueden ver. Y bueno, Mesh es la primera lámpara que a través de una app uno puede regular el direccionamiento del punto de la fuente de luz. Bueno, y un poco para ir cerrando, y ir contando un poco parte de mi proceso, de mi historia, de lo que sea. Digamos, llegó un momento en mi vida, yo siempre había tenido el sueño, yo siempre había tenido el sueño de poder vivir en Argentina, ¿no? Era algo que yo quería
profundamente vivir en Argentina. De hecho, que muchas de mis decisiones fueron siempre hacia ese camino. O sea, yo nunca acepté, aunque hubiera podido, por ejemplo, cuando gané el premio de la BMW, me podía haber, parte del premio era trabajar en la BMW. Yo trabajé en la BMW un par de meses, pero después escapé desesperadamente porque no era mi mundo. Nunca me había metido en un sistema que me tenga atado, y siempre había ilusionado esto de poder tener un estudio en Argentina, o en Argentina y en Milán, que moverme en esos dos mundos. Entonces, cuando fue posible, digamos, después de todo ese proceso, ahí empecé a tener una cierta respeto de mis clientes, etcétera, azardé la idea de imaginarme, de irme, de estar en Salta, de estar en Argentina, y seguir con lo que estaba haciendo. Entonces, desde hace 6 años, más o menos, yo vivo la mitad de mi tiempo en Salta, la mitad de mi tiempo en Milán, un mes y un mes. Ahora, estoy hace 4 meses acá, lo estoy redisfrutando, pero no me acuerdo la última vez que tuve 4 meses en Salta. La cuestión es que en ese proceso, parte de mi idea era hacer un taller súper estructurado que me permita hacer todas mis ideas, mis prototipos, mis ideas, todo este proceso heurístico, prueba y error, seguir haciéndolo con gran libertad aquí. Parte de ese proceso, yo tengo que decir que en Italia lo hacía con proveedores que uno encontré en mi vida, que después se transformaron en amigos, o gente que corta chapa, y que vos hiciste muchísimas cosas, y eso seguramente son canales de soporte que acá, desde Salta, me era más difícil como regenerarlo. Entonces, parte del proceso era hacer este taller así. Entonces, empecé a trabajar de ese modo. Mi primer proyecto que hice en ese modo fue Mesh, la que vieron anteriormente, que bueno, que dicho sea de paso, también es un bestseller, una lámpara que vende muchísimo, con el cual gané el Red Dot Award Best of the Best, que es un premio súper importante, y la verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones también ese proyecto. O sea que en algún modo, esta teoría, esta hipótesis de que se podía vivir, digamos, un poco con un pie aquí, un pie allá, se empezaba como a concretar, que podía ser posible, a materializar, con ese ejemplo en particular. Pero había algo que todavía me quedaba adentro, que era, y me pasaba muy seguido, que cuando iba a dar charlas así como esta, a la Universidad de Córdoba, a otros lugares en Argentina o en Sudamérica, un poco la visión que yo no quiero dejarle a los chicos es: vos haces eso porque, qué bueno que haces eso, la potencia que tiene la empresa de afuera, me tengo que ir, es la única opción que tengo. Y yo siempre terminaba mis charlas diciendo, el mundo que viene es maravilloso. Ojo, que el mundo que tenemos en este momento es muy interesante. Hoy las tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial van a dar a los pueblos creativos una gran puerta de expresión. Donde la realidad industrial no funciona, quizá el individuo va a poder tener una libertad productiva que antes no la tenía. Y lo ponían en potencial. Pero bueno, no, yo decía esto y veía también un poco la cara de frustración. Bueno, vos podés decir eso porque trabajás con empresas, etcétera. Entonces, si bien entonces para mí, en ese momento de la Argentina, en ese momento era una utopía, algo que... En ese momento era una completa utopía, en el sentido, digamos, ser diseñador industrial en un contexto no industrial es una utopía, sépanlo. O sea, para hacer diseño industrial hay que hacer industria. La vas a tener que hacer vos, la va a tener que hacer un amigo, o tiene que estar ya hecha, pero no podés hacer un producto industrial si no tenés industria, ¿no? El concepto de industria. La producción flexible es una industria nueva, por eso hay una potencialidad creativa interesante. Y yo en ese momento me metí en la nada a probar a ver si esto era posible en una Argentina en la cual yo creí, en el cual, o sea, yo aposté para que tenía mucha fe de que se genere un cambio cultural en Argentina. Un cambio cultural basado en el hacer. Eso para mí, Argentina tiene que tener un cambio cultural basado en el hacer un día, clave. Si quiere ir adelante. Es clave. Y como muchos pueblos han tenido, como muchos pueblos son, el futuro, el desarrollo está en el hacer y en hacerlo bien. No hay otro futuro.
no hay resentimiento posible, no hay culpa de nadie, no la tienen culpa ni los chinos, ni los americanos, ni nadie, solamente nosotros. Entonces, para mí era parte de ese desafío también mostrar que quizás hoy con estas tecnologías de producción flexible se puede quizás hacer un producto de calidad, y esa utopía de ser diseñador en un contexto industrial se puede transformar en una eutopía, que es el ideal posible, ¿no? De ahí el nombre de la silla. Entonces, usando las máquinas que tengo en mi taller, que es en cualquier Fab Lab del planeta están, o ahora están al alcance, cada vez más al alcance de mucha gente, control numérico y un corte láser, desarrollé esta silla que se llama Utopia, que ahora les dejo un video y les ahorro toda la explicación. 6 minutos va a ser más organizado que la... Hoy, en tiempos de la Revolución Industrial 4.0, ya no es más una utopía pensar que el proyecto, con sus valores y en su entera complejidad, pueda nacer, crecer y ser producido en situaciones lejanas de evolucionados sistemas industriales que soporten su desarrollo y su fabricación. Yo creo que hoy las revoluciones tecnológicas, la impresión 3D, el corte láser, el control numérico, la misma robótica, permite reportar ese poder de construcción a la persona, al individuo, y le permite a la persona creativa quizás tener una autarquía productiva que nunca jamás la tuvo en la historia de la humanidad. Utopia ha sido diseñada en toda su complejidad objetual y productiva para ser fabricada en serie utilizando tecnologías flexibles dentro de mi estudio en Salta, a 1.400 kilómetros de Buenos Aires y 13.000 kilómetros de Milán. Paradójicamente, lo que podía parecer un escenario proyectual extremadamente limitado se transformó gracias al tiempo y a la experimentación en una situación de grandísima libertad creativa que me ha permitido traducir el lenguaje fuertemente connotado de las tecnologías underground en nuevos valores expresivos. Decido ponerme a prueba y a través de mi curiosidad tratar de afrontar un proyecto desde ese punto de vista, desde un punto de vista autárquico. O sea, tratar de construir una silla hecha en madera completamente en mi estudio, desde el inicio hasta el fin, desde el proyecto hasta su realización, encontrando nuevos equilibrios productivos que no son completamente masa, sino con una artesanalidad digital que permite producir en series, no quizás tan grandes, pero en series con calidades eximias de terminaciones, de detalles. Durante los 3 años de trabajo en el diseño y desarrollo de esta silla, se amalgamaron ideas, detalles funcionales, estéticos y productivos, la robustez, las terminaciones, la calidad del proyecto y del producto no aceptaron ninguna excusa. Mi silla está hecha con 4 planos multilaminado de madera de 6 milímetros de espesor, que trabajan intersectados entre ellos a sección a cruz por todas las bases, por las 4 piernas. Estas 4 piernas a forma de cruz tienen una grandísima resistencia. Cuando llegan a la altura del asiento se dividen en planos que trabajan en los sentidos perfectos estructurales, sujetando el apoyabrazo y el respaldo. Al mismo tiempo, estos 4 planos intersectan y cortan una forma volumétrica de madera maciza hecha en kiri, uniéndose a través de encastres y a través de cola. No tiene ningún tipo de tornillo ni de clavo, lo cual me permite generar una estructura muy resistente, pero extremadamente liviana, realmente sorprendentemente liviana. Llega a pesar solamente
1.800 gramos, lo cual lo transforma en una de las sillas de madera más livianas al mundo. La madera usada en el cuerpo de la silla es Paulonia oquiri, conocida como el aluminio de las maderas. Proviene del árbol con mayor capacidad de fijar dióxido de carbono y es considerada la gran esperanza para combatir el calentamiento global. Todo esto hace de Utopia un producto rigurosamente industrial, a pesar de ser producida enteramente en el taller de mi estudio. Bueno, ¿hola? Sí, sí, acá estamos compartiendo esta maravilla de utopía, la utopía posible. Bueno, entonces, mi intención con este producto es mostrar que quizás hay un camino súper interesante. Si en algún modo Utopia puede servir para mostrar que me imagino un futuro lleno de creatividad dispersa por el mundo, no necesariamente en los lugares céntricos, no solamente en Nueva York, en Londres, en Milán, en Barcelona. Yo me imagino un mundo donde la creatividad va a ser difusa en el planeta, y eso para mí es una gran oportunidad para el diseño argentino, donde yo creo que mi pueblo es un pueblo muy creativo, pero quizás la industria no ha sabido acompañar esa creatividad. A ver, no le echaría toda la culpa a la industria. Es tan difícil hacer industria en este país que quizás eso hizo que la industria no pueda acompañar el diseño. Entonces bueno, yo veo ahí un futuro interesante para todos ustedes. Yo ahora querría verlos porque me vi tanto mi presentación. ¿Cómo hago para sacarla acá? Que Utopia está nominada al Compaso de Oro, o sea, posiblemente bueno, sería tu segundo Compaso de Oro. Bueno, esa es la cosa. No sé si te sigo viendo. Bueno, ahora no sé si pudieron sacar ya la presentación. No, bueno, Utopia me dio muchísimas satisfacciones. En la primera y principal, al inicio, apenas la mostré en Europa, bueno, la Galería Rossano Orlandi, que es una galería, una de las más importantes que hay en el mundo, ¿no? Para diseño, este tipo de productos que son, digamos, en series no tan grandes. Se le encantó la silla y la vende en Europa, y ahí empezaron a suceder un montón de cosas. La revista Domus nos dio 4 páginas, algo increíble, 4 páginas en una de las revistas más importantes en el mundo, de esta sillita hecha acá en el norte de Argentina. De ahí una cosa atrás de otra, ¿no? El Museo Vitra, que es el museo de la silla más importante en el mundo, que tiene una colección no de enorme cantidad de sillas. Que haya elegido Utopia para que esté en esa colección es algo para mí que me llena de satisfacción, y no que la última noticia es que está finalista para el Compás de Oro, que ya el hecho de estar finalista para el Compás de Oro, la primera vez que un producto sudamericano lo está, es una cosa de mucha satisfacción para mí. Entonces, insisto, si eso sirve para algo, yo voy a estar muy contento, más allá del producto, digamos, las decaídas, digamos, lo que te puede dar un producto, a veces tiene esas dimensiones que son mucho más gratificantes, ¿no? Francisco, la verdad que, como vos bien decís, el único camino al crecimiento está en hacer y hacerlo bien. Vos has transitado un camino de excelencia constante, desde tu curiosidad, que se unió al rigor, la pasión y la coherencia.
La verdad que, bueno, está demostrado cuál es el camino que hay que seguir, y creo que acá, con esta audiencia tan interesante de estudiantes, creo que los inspiras muchísimo. Si te parece, además de agradecerte, por supuesto, todo esta generosidad puesta a disposición, abrimos a las preguntas, que hay muchas, además de, por supuesto, reconocimiento, agradecimiento y demás. ¿Te parece? Me encantaría, con gran placer contestar preguntas, así que aquí estamos para eso. Entonces, por acá Candela nos pregunta ¿cómo desarrollas tus procesos de brainstorming? ¿Cómo? ¿Cómo desarrollas tus procesos de brainstorming? No hago procesos de brainstorming. En su momento en la universidad me había investigado sobre eso y me habían puesto a utilizar, al fin de cuentas son métodos para fomentar la creatividad. Mi proceso pasa por otro lado, en el sentido no hago una tirada de ideas libre para encontrar algo. Generalmente, insisto, lo que me mueve es más la curiosidad que hizo nacer una idea y después la construí. No va con digamos, el brainstorming lo que genera es tirar ideas de modo muy libre y en modo exagerado, y de ahí alguna sale. No es ese mi proceso creativo. Entonces no los uso. No sé si le respondo. Muy bien. También pregunta Candela, ¿cómo fue el proceso de programación en Arduino de la lámpara Mesh? Bueno, eso fue muy interesante. Hay veces que no lo podés hacer solo, o sea, hay cosas que no haces solo. Y ahí trabajé con un chico en Milán, muy capaz, que se transformó en un amigo, digamos. Empezamos con esa primera intuición, y él me acompañó en todo el proceso de Arduino. Entonces lo hicimos juntos. Marco Sorrentino se llama, un chico, la verdad, una gran mente en este sector. Muchas veces tu curiosidad te sirve para entender cómo funciona algo, pero después tenés los límites de tiempo para entrar en profundidad, y necesitas apoyarte en alguien. Quizás si estaría en universidad, me encantaría poder tener el tiempo y me dedicaría mucho a aprender cómo funciona Arduino, pero yo creo que hay una unión muy virtuosa ahí entre la electrónica y el diseño, entre esta nueva electrónica, la open source, etcétera, y la creatividad. Hay una unión que puede ser muy virtuosa e interesante para seguir. Pero hoy no tengo el tiempo para hacerlo, me gustaría, pero no lo tengo. De hecho, que ahora en la cuarentena me puse a aprender software, porque también me gusta aprender cosas nuevas, y tuve la posibilidad de tener tiempo, tuve que elegir qué hacer y me puse a aprender software nuevo. Aprovechando la cuarentena, eso está muy bien. Aprovechando, sí, la paz de la cuarentena. Hay muchos mensajes felicitándote, están todos muy contentos por tu charla. Y dentro de las dos últimas preguntas tenemos a Santiago, que pregunta ¿cómo inicias el proceso de un nuevo diseño? Bueno, es eso lo que un poco traté de ir contando. O sea, el punto de partida, generalmente, yo no creo que un proyecto empiece el día que te dieron el brief. Sino empezás con la sedimentación de ideas o de pensamientos que tuviste antes de ese brief. Entonces si vos querés, si la pregunta va a cómo hago para romper la hoja en blanco, el momento en el cual empiezo un proyecto, etcétera, para mí la respuesta es todos los días vivir diseñando, todo el día estarte cuestionando cosas, todo el día está abriendo cosas a ver cómo funcionan, todo el día está tratando de comprender el mundo que te rodea. Y te aseguro que cuando tengas que enfrentar un proyecto, ya alguna intuición te surge al respecto de ese proyecto. Al menos ese es mi modo de trabajar. Entonces, de ahí en más, tiro la primera idea y la pongo a prueba con montones de prototipos. Y voy cultivando esa idea inicial y la voy haciendo crecer a medida que va creciendo el proyecto. ¿Entendés? No es... yo ahí creo que no es un momento único, es mucho más difuminada ese momento, el cuando empiezo un proyecto. Mucho va por mi experiencia y por la cantidad de energía que dediqué a ver
entender muchas cosas antes de ese momento. De hecho, que en mi presentación, si vieron, muchas cosas son ideas que tenía desde antes. Si bien calzaban perfecto para ese proyecto, y parece que eran exactamente para ese proyecto, porque así como esas, hay 10.000 otras ideas que no calzaron en ningún otro proyecto, ¿entienden? Entonces, la actitud de la curiosidad es fundamental para este trabajo. Yo le diría, si yo quiero, preguntame cualquier virtud que querés tener para ser diseñador, si no sos, esto lo decía Achille Castillon en sus lecciones en el Politécnico. Yo no tuve la suerte de tenerlas, pero las he visto, las he escuchado. Se non siete curiosi, lasciate perdere, decía él en italiano. O sea, si no sos curioso, deja, esto no es para vos. O sea, la curiosidad es fundamental para esta carrera. Entonces, ves algo, tenés que entender cómo funciona. ¿Por qué funciona así? ¿Cómo es? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo se fabricó? ¿Por qué es así, no en otro modo? Esas preguntas, si te las respondes, van a ser el caldo de cultivo fantástico para tu próximo proyecto. Impecable. Y por último, porque ya mucho tiempo no tenemos, vamos a responder a Inés, que pregunta, ¿cómo imaginas el mundo desde el diseño post-pandemia? Acá te lo voy a responder en un modo más filosófico, llamarlo de ese modo, más reflexivo. Yo espero que encontremos un mundo un poco más agradecido. Yo creo que hoy nos dimos cuenta de cuánto afortunados somos en vivir en el mundo que vivimos. De hecho, apenas algún elemento se sale de equilibrio, nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano. El ser humano ha logrado, con miles de años de evolución, generar un sistema que realmente te da una red de soporte muy grande. Y lo paradojal es que el cinismo del ser humano contra el propio sistema que generó, como si pudiera prescindir de ese sistema. O sea, la evolución de Occidente ha permitido que tengamos una vida bastante virtuosa, bastante llena de facilidades en comparaciones a cualquier época de la humanidad pasada. Vamos 300 años atrás y si había un invierno frío se morían cientos de miles de personas, si no era buena la cosecha. Entonces, yo digo, por favor, empecemos a agradecer un poquito lo que nos da nuestra época. No significa no la cuestionemos permanentemente el status quo, siempre lo cuestionemos, pero desde el agradecimiento, de comprender cómo mejorarlo. Ese cinismo exagerado que veo permanente y muy de moda en la comunicación, en los medios de comunicación, en muchos pensadores, cinismo contra el ser humano, contra la civilización, me parece que son muy injustos con lo que le toca vivir y muy desagradecidos. Entonces yo espero que esta pandemia nos haga un segundito de decir, wow, al final de cuentas vivíamos en un tiempo maravilloso, wow, al final de cuentas tenemos que seguir en este camino mejorándonos, tenemos que darnos cuenta que el mundo no es infinito, que tenemos que cuidarlo más, que tenemos replanteemos un montón de cosas, pero desde el agradecimiento. No sé si es un wishful thinking, como dicen los americanos, espero que no, pero creería que eso puede llegar a ser una de las consecuencias de la pandemia. Entonces, si es así, puede ser que venga un renacimiento, ¿no? Un renacimiento positivo de la humanidad. Yo soy un gran admirador del ser humano. Yo creo que en los momentos difíciles logra sacar, y el sufrimiento logra sacar lo mejor del ser humano. De hecho, que muchos de los objetos que hoy seguimos admirando vienen después de la Segunda Guerra Mundial, ya sea por la abundancia tecnológica que salió de la Segunda Guerra Mundial, sino también por el sufrimiento que provocó ese momento histórico. Entonces, ¿cómo me imagino el mundo? Me espero un mundo un poquito más agradecido y más agradecido por lo que logró tener eso. Eso me espero. Qué lindo mensaje, Francisco. La verdad que el agradecimiento es clave. Y a vos, en este momento te quiero dar las gracias realmente porque tu generosidad se demuestra en cada paso. Darnos este tiempo, tu tiempo, tu experiencia, es todo un acto de generosidad. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias a los dos. La charla les recordamos que se va a estar subiendo al canal de YouTube de Conferencias DC. Y nuevamente gracias Francisco y María por compartir con nosotros este momento en los webinars. Y muy interesante la exposición y muchísimas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Bueno, un placer y una alegría, bueno, compartir en esta casa, en la UP, mi hija estudia aquí, así que para mí es una alegría en algún modo compartir esta experiencia con ustedes.